Familia orante, soy Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, para un nuevo programa de Nací para Orar. En este momento continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos. Ahora nos corresponde el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Hoy leemos este Evangelio y nos centramos en esos milagros que salen de las manos del Señor. Y esos milagros que salen de las manos del Señor son cercanos a una familia. Familia orante. Hombres y mujeres que se acercan a la escucha de la palabra. Voy a hacer lectura del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y los milagros de sus manos. ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María? Su hermano es Santiago, José y Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús se decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está entre los suyos. Hay un vínculo de familiaridad. Los nombres que nos dan ahí nos hablan de José, de María y de los discípulos que lo acompañan. Hay un vínculo más grande familiar, que es la consanguinidad. Más grande que esa consanguinidad. No somos consanguíneos con Cristo, pero los hermanos de Jesús son más. Ahí habla de una maternidad y una paternidad y de unos hermanos. ¿Podemos mencionar a más hermanos? Podemos hablar de más hermanos. Voy a hablar de ti y de mí. Vamos a hablar de una relación con Dios tan familiar, una relación tan cercana que nos podemos sentir familia. Y una familia de entre el gentío. El hijo del carpintero es un hijo pobre, porque la gente piensa que posiblemente, algunas argumentan, dice, bueno, es posiblemente un ebanista, es un artesano de la madera. Bueno, un artesano de la madera donde el desértico, donde los cedros del Líbano no se pueden cortar porque es una riqueza el Líbano, donde la madera de olivo es respetada y lo único que es que se recicla, porque no puedes cortar los olivos, porque las higueras no son muy comunes, porque los dátiles es una comida, entonces la madera no es común en esos lugares desérticos. Así que el carpintero es, algunos dicen ebanista, artesano. En España usan una palabra para alguien que remienda, se llama chapuzas. Remienda la pata de una silla con otro pedazo de madera. Entonces, es pobre el carpintero. Sí, tiene todas las artes para hacer muebles, un ebanista. Tiene todas las artes
para trabajar con la madera, un artesano. Pero cuando el material de un carpintero es escaso, pues es el hijo del carpintero. Así que hay problemas económicos en esa familia. Cuando habla de el hijo de María, es interesante porque pone coma, es el hijo de María. Esa mujer es madre de Jesús, independientemente de lo que digan muchos por ahí. El hijo de María, que en la tradición hebrea, decir el hijo del carpintero es hablar de la pobreza. El hijo de María es menospreciar a esa mujer, pues porque es una mujer. Y en la tradición hebrea, una tradición semítica, es menospreciada. Entonces, él es el hijo de ella. Es indiscutible. Nadie puede cuestionarlo. Es el hijo de María. Hoy, esos hermanos, ¿quiénes son? No me voy a argumentar, ni voy a caer en apología, no estoy en eso, no voy a defender la familiaridad de Jesús. Lo que sí voy a defender es que tú y yo también entramos dentro de esos hijos, hermanos de Jesús. Y está bien claro que los hermanos de Jesús no necesariamente nacieron del vientre de María, pero sí de una maternidad espiritual. Eso sí. Hoy, tú y yo, nosotros somos esa familia. Algo bien interesante porque me regocijo personalmente. Saben que el título oficial de la Orden del Carmen son Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Entonces, en nosotros, con ese título tan largo, por eso a través de la historia, desde el siglo XII hemos ido acortando y ahora somos los carmelitas, ya está. Porque primero hay que explicar eso de hermanos del Monte Carmelo. Pero eso me regocija porque hay una familiaridad y tú también. Hablamos de ella después de estos cortes. Familia orante, estamos hablando de esa familiaridad de Jesús, hemos hablado de la maternidad de María, hemos hablado de la profesión acomodada de José, el carpintero, que tiene un hijo carpintero. Y ahora estamos hablando de esos hermanos. Te mencioné que dentro de la Orden del Carmen, el título más antiguo que tenemos es Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. También están Hermanos de Santa María de la Merced, otra orden religiosa, los mercedarios. Esa palabra hermandad habla de filius en latín, en griego, y es utilizada todavía en el original al italiano. Filios, hijos, hermanos. Entonces, esa familiaridad con Jesús es la que yo quiero que quede entablada ya en una realidad de cercanos a eso. Cercanos a la pobreza con San José el carpintero y el hijo del carpintero. Cercanos a la realidad de la tierra donde María se llama esclavo y él es hijo de María incuestionablemente. Entonces nace, el Evangelio tiene coma, hermano Santiago, José, Judas, Simón. ¿Quiénes son esos otros hermanos?
En el sacramento del bautismo, ya te lo he explicado en varias ocasiones, cuando se instituye el sacramento del bautismo, de tradición bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ya la tradición hebrea arrastra un bautismo para la purificación, la penitencia, practicado por Juan Bautista, el profeta que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento, hijo de Isabel y es sobrino de alguna forma de María, porque lo leemos en el Evangelio. María fue a visitar a su prima Isabel, que vivía en la montaña de Judea, y el niño Juan Bautista estaba en el seno de esa anciana, Isabel, y María lo visitaba. Así que hay una relación entre Jesús y Juan. Juan nace y cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento con un bautismo de penitencia. Pero en el momento en que se bautiza a Cristo en las aguas del río Jordán y Él se deja bautizar sin necesidad en las aguas del Jordán, ahí da inicio a un nuevo bautismo. No tan solo para la penitencia y la purificación, sino para engendrar hijos a la iglesia. Y nace el sacramento del bautismo para ser liberados del pecado y participar de la gracia de ser hijos de Dios. Cuando se abre el cielo, en esa teofanía en el que Dios habla a través de la paloma, esa manifestación de Dios, se escucha una voz que dice: es mi Hijo el amado. El bautismo, desde ese momento, tiene un valor. Tu bautismo y mi bautismo nos hace hijos de Dios. Hey, hermanos del Cristo, partícipes de un mismo destino. Si vivimos en la gracia, somos llamados a la santidad y a participar del cielo. Eso me gusta. Cuando llaman hermanos a Santiago, a José, a Judas y a Simón, esos hermanos son hermanos llamados a una gracia sobrenatural, más que una consanguinidad que no le doy ningún valor. No hablan de una consanguinidad, hablan de hermano de Santiago, de José y de Judas y de Simón, esa hermandad del hijo del carpintero y el hijo de la Inmaculada Virgen María adquiere una hermandad con nosotros. Regocíjate, regocíjate porque eres hermano de Jesús. Por eso, en la vida sacramental, cuando se terminan las oraciones en el Padre, por el Hijo, con el Espíritu Santo. La doxología dentro de la Eucaristía es así: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos de Jesús, hijos del Padre, y poseemos dentro de nosotros una fuerza, el Espíritu de Dios. Eso que hoy menciona el Evangelio, una familiaridad con Cristo, es la alegría, es la fuerza de ese ser una familia de Jesús. Una familia que a través de estos programas tú has ido incorporándote o ya tienes conciencia de lo que ya eras, de ser la gran familia de Jesús y con una
con una misión bien particular, una familia orante. Esos somos los carmelitas. Para eso hemos sido llamados. Desde el Monte Carmelo, donde se reunieron unos hombres y vivieron cobijados bajo una devoción, tú y yo, nosotros somos esos hermanos de Jesús. Por eso te mencioné el nombre largo que tienen los carmelitas, pero va más allá, va de hombres y mujeres que tienen una espiritualidad, que oran como nos pide Jesús, al estilo de María, guardando todo nuestro interior, y entramos en una familia. Una familia de oración. Una familia diferente de Jesús, que tiene unas características propias. Ese diálogo con Dios, ese espíritu de servicio y entrega incondicional. Eso es lo que desea toda la iglesia, o lo que debe ser toda la iglesia. Esa experiencia trascendental, ese encuentro definitivo con esa familia de Jesús que nos mueve a sentirnos uno con Cristo. Hablamos de esta unidad después de estos cortos. Familia orante, somos una familia, no comprendemos el vínculo de consanguinidad. Lo que único vemos claro es que el deseo de Dios creador es que seamos uno. Esa unidad es la que hoy tiene que quedarte bien claro. Ese vínculo con el Cristo carpintero pobre, ese vínculo con el Hijo de María, ese vínculo con un Santiago de la comunidad de Jerusalén, con un José que compartió con ellos, con un Judas que llevó al frente la fe, un Simón Pedro. Esos hombres y mujeres en esa relación de oración que nos hace uno, para llevar a cabo o lograr un deseo. Dentro del Evangelio hay una frase hermosa que dice Jesús a los discípulos, que está contenida en ese diálogo bien personal de la cena, la última cena, y dice: Padre, este es mi deseo, Padre, que seamos uno como tú y yo somos uno, para que todos crean. Ese vínculo de unidad, esa relación que hace uno en comunión. En griego y en hebreo, comunión, koinonía, que llega a la iglesia a vivir esa vida. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque me he metido en teología, pero yo lo que quiero que quede claro es que todas esas palabras tienen vivir esa unidad, esa koinonía, esa comunión, unión perfecta. Va a traer como consecuencia dentro de la vida es ser una comunidad y llamarnos iglesia, que nos vincula, y que la iglesia es nada más y nada menos que el deseo cumplido de Dios. Padre, este es mi deseo, que seamos uno. Y eso lo está diciendo Cristo en una oración sacerdotal durante la cena pascual, en la que está presente Pedro, Simón, está presente Judas
y Judas el traidor. Está presente Santiago el mayor y Santiago el menor, donde están otros alrededor de una mesa para vivir una unión. Ese es el deseo de Dios. Por eso, ¿de dónde Él saca todo eso? Eso es lo innovador de Cristo. Cuando los estratos hebreos dividen, rompen y han hecho de una acción ministerial un sacerdocio lejano al pueblo, de unos escribas, unos fariseos, unos saduceos, unos que creen en la resurrección, otros que no creen en la resurrección. Cristo recoge todo eso y hace que esa tradición hebrea, que esos equívocos judíos, que esa normativa desarrollada por los hombres en el libro del Levítico, se desplomen porque no ha venido a darle, no ha venido a romper, sino a darle cumplimiento y a llevar a su plenitud lo que Él desea. Que la iglesia sea su familia y que dentro de esa iglesia de unidad quepan todos. Los hijos del carpintero caben, los pobres. Los hijos de María Inmaculada caben y sus hermanos, tú y yo, todos cabemos en el reino de los cielos. Todos tenemos un espacio y Dios hace que nos regocijemos. Y esa fe tuya y esa fe mía construyen esa iglesia, esos hermanos. Ten cuidado con lo que hace daño y destruye a esa iglesia. Ten cuidado con la discordia y el odio y la mentira. Ahora todo es nuevo. Se acabó el pensamiento judaizante dentro de la tradición de Cristo. Cristo viene a innovar y pone de relieve el mandamiento del amor. Todos se sorprendían en la sinagoga. Todos preguntaban en Nazaret, ¿de dónde saca todo eso? Todo eso es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Todo tiene un propósito. Desde el momento de la encarnación, cuando aquella mujer dijo que sí al ángel, comenzó a manifestarse un deseo de Dios. Dios en medio, Dios hermano, Dios amigo, porque se acababa el Dios lejano, el Dios iracundo, y comenzaba el Dios hecho carne para salvar a la carne, hecho uno para salvar a todos. Eso es lo que quiere Dios. Y desde ese momento comienza una historia nueva. Hoy me alegro de saberme hijo y hermano de un carpintero, porque reconocemos nuestra pobreza. Reconocemos que el carpintero no tiene más de dónde sacar que esperando el fruto de la tierra. ¿Se acuerdan que les dije que está esperando un fruto bueno de una tierra buena? Porque si el carpintero tiene un buen árbol, puede hacer una obra de arte. Porque el ebanista puede hacer un gran mueble. Porque el artesano puede hacer una obra magistral de arte. Pues, no está mal ser el hijo del carpintero. Porque ser hijo de María
significa también vivir como ella y como ella, sierva, pobre también, esclava, dócil al mandato del Señor, y hacer de ella su vida un signo de obediencia. Pues, el Hijo de María también, todos nosotros, hermanos, somos la gran familia que Jesús quiere, iglesia. Que el Señor nos conceda el don de ser iglesia y mantenernos siempre unidos. Una iglesia pobre, una iglesia obediente, una iglesia unida por la sangre de Cristo. Que el Señor lo bendiga.